Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a exponer sobre el análisis cuantitativo de espectrofotometría UV-Vis en estándar interno. Nuestro grupo se conforma por Gloria Gil, Valentina Ortiz, Andrea Mota, María José Polo y que les habla Ángel Grisales. Vamos a darles una breve introducción de lo que es espectrofotometría para ir abarcando poco a poco el tema de qué es estándar interno. Vamos a exponer los tipos de espectrofotometría, el equipo que se realiza, esta práctica y finalmente terminaremos con un video un poquito explicando sobre la calibración. La espectrofotometría UV visible es una técnica analítica que permite determinar la concentración de un compuesto en solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Para hacer este tipo de medidas se emplea un espectrofotómetro en el que se puede seleccionar la longitud de onda de la luz que pasa por una solución y medir la cantidad de luz absorbida por la misma. El color de la materia está relacionado con su absorbancia o reflexividad. El ojo humano ve el color complementario del color que se ha absorbido. Las fuentes generalmente utilizadas en el espectrofotómetro UV-Vis son la lámpara de arco de deuterio, su intensidad es útil en la región ultravioleta, la lámpara de halógeno de tungsteno, tiene buena intensidad en parte de espectro ultravioleta y todo el rango visible, y la lámpara de xenón, tiene buena continuidad a lo largo de toda la región ultravioleta y visible. Fotómetro son la fuente de luz, ya que este es el que debe cumplir con las siguientes condiciones: la estabilidad y direccionabilidad, distribución de energía espectral continua y larga vida. El monocromador aísla las radiaciones de longitud de onda deseada que inciden o se reflejan desde el conjunto. Se usa para obtener luz monocromática. El compartimiento de la celda es donde tiene lugar la interacción con la materia. Debe producirse donde no haya absorción ni dispersión en las longitudes de onda. Los fotodetectores. En los instrumentos modernos se encuentra una serie de 16 fotodetectores para percibir la señal en forma de simultánea en 16 longitudes de onda, cubriendo el espectro visible. Esto reduce el tiempo de medida y minimiza las partes móviles del equipo. Las celdas son los recipientes donde se depositan las muestras líquidas a analizar. El material del cual están hechas varía de acuerdo a la región que esté trabajando. Si son de vidrio o plástico, si se trabaja en la región visible. De cuarzo si se trabaja en la ultravioleta y de cloruro de sodio si se trabaja la región de infrarrojo. Se caracteriza por tener dos paredes correspondientes a los lados ópticos por donde cruzan las de luz. Bueno, voy a explicarles un poco sobre los espectrofotómetros de un solo haz y de doble haz. Entonces, los primeros de doble haz son aquellos donde el haz de luz sigue una única trayectoria entre la fuente y el detector, y la banda de luz va a atravesar la muestra que se haya contenido en una celda y la luz transmitida por esa muestra va a pasar directamente al detector, originando una corriente eléctrica. Esto nos va a permitir determinar la cantidad de radiación absorbida a una cierta longitud de onda, y esos resultados se van a comparar con otros datos que se tomen de referencia, y podemos decir que este sistema se considera bastante económico a comparación con el espectrofotómetro de doble haz. En cuanto al equipo de espectrofotómetro de doble haz, la luz proveniente de la fuente se divide en dos haces. Esta división produce dos haces de luz donde uno de ellos se dirige directamente a la celda de referencia que contiene únicamente el blanco, y el otro haz se dirige hacia la celda de la muestra. Estos dos haces de luz, después de atravesar la celda de referencia y la de la muestra, llegan a unos ciertos detectores separados para poder obtener una señal. Entonces, los sistemas de doble haz tienen una gran ventaja, que es que cualquier variación, ya sea en su intensidad, en su eficiencia, en su reflexibilidad o la fotosensibilidad del detector, afecta simultáneamente a los dos haces, pero en consecuencia de esto, la relación de energía de los dos haces va a permanecer siempre constante. La calibración. En la parte de calibración vamos a hablar
sobre las curvas de calibración, pero antes de la curva de calibración hay que tener en cuenta que hay que preparar ciertas soluciones estándares, ¿sí? Entonces, en cuanto a esas soluciones estándares, pues se debe tener en cuenta que el estándar interno debe tener una señal que es similar al analito, pero lo suficientemente diferente como para que se pueda distinguir por instrumento. ¿Qué es una solución estándar? Pues la solución estándar debe ser una solución que podamos tener una concentración conocida de analito. Esas soluciones o estándar interno se usan pues para minimizar errores, debe tener como la misma concentración, debe tener un comportamiento igual a analito, y por lo regular se debe hacer 5 veces. También hay que tener en cuenta cuando vamos a medir en la parte de calibración del equipo, pues primero pasar un blanco que permite hacer como primero la lectura de ese blanco de la absorbancia, y de ahí vamos a pasar para estas soluciones estándar. Estas soluciones estándar son las que vamos a necesitar con unas concentraciones que ya tenemos, se mide en partes por millón, y son las que vamos a graficar en la curva de calibración. En la curva de calibración es una representación gráfica de una señal que se mide en función de la concentración de un analito, y para realizar la comparación se requiere utilizar pues unos métodos. Estos métodos deben tener unos equipos apropiados para la resolución del problema de acuerdo al analito que vamos a determinar. La calibración de este instrumento de UV-Vis debe ser que implica pues la longitud de onda primaria y la intensidad. Bueno, y si vemos acá en la parte de la gráfica, pues vamos a ver que en el eje X tenemos la parte de concentraciones. En este eje X pues es una variable independiente del analito, que lo que va, como este va a ser con método interno, lo vamos a dividir sobre el patrón interno. En el eje Y vamos a tener las absorbancias, y como es por método interno pues se van a dividir en el patrón interno del analito, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo que a medida que utilizamos las diferentes concentraciones pues se van graficando y van formando una línea recta. ¿Sí? Aquí también vemos que vamos a utilizar la ecuación de la recta YMX más B, donde Y va a ser donde vamos a ubicar la concentración de nuestra, digamos que de nuestra solución problema o nuestra absorbancia, que sería en este caso pues la que vamos a determinar. Por lo regular este método es muy utilizado también para digamos la parte de materias primas. Entonces por lo menos en materias primas se puede utilizar un estándar interno, un estándar que pues ya viene calibrado con una concentración conocida, y lo que hacemos es compararlo con la muestra pues que vamos a identificar. En esta parte también es importante saber que el R cuadrado, entre más cercano a 1, pues debe ser por cuando utilizamos el patrón interno. Cuando utilizamos un patrón externo pues se va a alejar ese R cuadrado de 1. La ecuación lineal de la recta, ¿para qué nos sirve? Pues nos va a servir primero que todo pues para conocer, como ya le habíamos explicado, la concentración de la muestra problema, y pues para eso vamos a realizar un análisis estadístico, donde vemos que acá en la parte del eje Y pues están todas las absorbancias, y en el eje X pues vamos a tener todas las concentraciones, y con ese análisis vamos a encontrarlo, despejando la ecuación de la recta, vamos a encontrar pues la solución problema, ¿sí? Entonces lo que hacemos es un despeje
de las absorbancias, de la absorbancia vamos a pasar, digamos, nuestra muestra problema, que puede ser por un centrifugado o una muestra problema. Hacemos la lectura, lo que hacemos es reemplazarla y lo vamos a restar a esa pendiente y lo dividimos sobre el intercepto, ¿sí? Y esto nos va a dar un valor. Por lo regular ese valor es alto, porque puede ser que la muestra esté más concentrado, y lo que hacemos es multiplicarlo. La espectroscopía UV visible pues también tiene su parte. Por ejemplo, en el material de componentes ópticos, de filtros, de lentes, de pinturas, en productos químicos, por ejemplo, como el control de la calidad de la materia prima y productos de fabricación, también tiene mucho que ver la espectroscopía UV visible. Para el tema de la farmacéutica o de la biotecnología también. Por ejemplo, los ensayos de vigilantes de fármacos, las reacciones enzimáticas, la determinación de ácido nucleicos como el ADN, el ARN, proteínas. Y pues otra parte que también es supremamente importante y tiene que ver con el análisis de los alimentos. Para el análisis de los alimentos escogimos específicamente tres ejemplos. Uno de los ejemplos es la cuantificación de macrocomponentes, que tiene que ver con el método del fenolácido sulfúrico. Otro que es la estimación de la oxidación o del enranciamiento, como se le puede decir, que es a través del ácido tiobarbitúrico. Y otro que tiene que ver con la determinación de pigmentos, pues que ya es una técnica que ya el profesor nos había compartido en días anteriores. También hay otros tipos de análisis que se hacen con compuestos que no van a absorber dentro del espectro, pero que cuando se les coloca un componente, ellos van a crear, se les va a pegar algún cromóforo y de esta manera se van a poder ver en el espectro visible. Esto en cuanto a espectroscopía UV visible en el análisis de alimentos del mercado. Métodos del estándar interno. La relación de masas conocidas de un patrón de la muestra y de un estándar deben ser preparadas e inyectadas al cromatógrafo para luego determinar las relaciones de área. Esas relaciones de área son graficadas en función de las relaciones de masa. Del cromatograma se obtienen las áreas de analito y del estándar. Luego, con la ecuación de calibración y conociendo la masa del estándar, se puede obtener la masa del analito en la muestra. La masa del analito puede calcularse mediante la primera ecuación y el porcentaje de este en la muestra mediante la segunda ecuación. Las condiciones para un buen estándar interno son: primero, debe ser resuelto de los otros picos. Segundo, debe huir cercano al pico de interés. Tercero, debe usarse una concentración similar al pico de interés. Y finalmente, debe ser de las mismas características estructurales.